la moto. Hágale que a moto vale 150.000 pesos, no vale más. Hey parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a acabar de cargar la mulita que estábamos cargando ayer, pero hoy nos vamos a encontrar con David, el de la mula blanca. Entonces, parceros, vamos a verlo. Bueno, ya estamos acá en la mulita. Espérenme, yo dejo la maleta. Vamos a dejar la maleta por acá y vamos a revisar aceite y todo. Entonces, esto es una recomendación pues para todos los que están en ese gremio, o no, para todo el mundo, porque es que todos usamos los carros y hay que revisarlos constantemente, ¿sí? Entonces, antes de prenderlo, las mañanas revisamos el full del aceite, a ver cómo está. Revisamos fluidos. Está a nivel los fluidos. Bueno, y después de revisar allá eso, entonces ahora sí vamos a encender la navega. Allá llegó el otro parcero. Y ahora sí vamos a darle candela. Listo, la dejamos un momentico ahí, vamos a ponerle el crucero. Y vamos a revisar las llantas. Bueno, vamos a ir a apagar el parqueadero, vamos a movernos. Vemos que tiene que revisar que las ruedas del tráiler no se estén frenando. Y listo, va.
aquí a cargar el resto del viaje, vea, póngale cuidado. Este se llama el Industrial acá en Villavicencio, es un sector peligroso y está lleno de recicladoras. Y ahí está la mula de David, ¿sí la ven? Espérenme, ya vamos a, les seguimos mostrando y ya vamos a cuadrarnos. Y la moto. Hágale que a moto vale 150.000 pesos, no vale más. Mira para allá. Ahí está lo que pesó, Tran, el viaje que va para Cali, véalo. Ahí está la báscula, vea, es de lo mismo de cartón. Y ahí se fue, ya la van a encarpar. Y pa' Cali. Aquí esperando el descargue. Aquí tenemos un viaje de cartón que lo van a mandar a Cali porque con ese cartón lo que hacen es que lo trituran, lo procesan y sacan todo ese papel cartón, ese resma de papel de envoltura. Entonces acá tan importante reciclar, acá con el parcero de Porto. Estamos esperando el descargue y con el dueño de la mula aquí, el parcero David. Bueno, y mientras esperamos el cargue, me tocó echar pollito. ¿Qué más? Gaseosita. Bueno, aquí ya están acabando de cargar a David, a la blanquita. Véala, ahí está. Quedó 3 pisos de solo cartón amarrado con cinchas. Ya ahorita nos toca cuadrarnos a nosotros. Ahí la mano. Esta ya es la última. Bueno, aquí ya acabaron de cargar esta nave. Y lo único que hace falta es carparla, ya le pusieron las cinchas y todo. Pero entonces estoy con un amigo de la universidad que él ya apareció en otro video, que si quiere verlo, se lo voy a dejar por acá para que vaya y lo vea. Y en compañía de él estamos pensando algunas cosas respecto al reciclaje. Entonces él nos va a brindar un poco de información importante acerca del tema del reciclaje. Se los presento, él es Juan Posada. Muy buenos días, tardes, noches para los que estén viendo este video.
Cuando nosotros miramos a una persona que está reciclando, que está escarbando la basura para encontrar las botellas PET, para el cartón, para los residuos sólidos, decimos, ¿qué habrá pasado con esa persona para que llegara a esta situación? A querer reciclar o meter la mano en las basuras, pero no pensamos en lo importante que son ellos para nuestra economía, para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se imaginan donde todos estuviesen solamente consumiendo y botando los desperdicios a la calle, solamente con un papel, con un cartón de único uso, dejándolo que se perdiera. Esas personas son las que permiten que nosotros dejemos de contaminar tanto. ¿Por qué? Porque ellos recogen, claro, tienen su beneficio por recoger esto, pero ellos recogen de las calles todos los residuos sólidos que nosotros generamos. ¿Y qué hacen? Los traen a estos lugares, ¿para qué? Para que los procesen, para que los acumulen, para que los pongan en pacas, ¿sí? Y posteriormente pues sean reutilizados. Eso es importante para nuestra sociedad. Es importante entender que los recicladores cumplen un papel fundamental. Por eso cuando veamos a un reciclador no seamos despectivos. Por eso cuando veamos a un reciclador seamos amables y podemos brindarles algo de tomar, porque ellos están al rayo de luz, de sol, y también en esta época de invierno o de lluvias, pues al agua. Entonces tenemos que ser solidarios, seamos amables, seamos personas, tengamos conciencia colectiva. Si podemos desde nuestras casas separar lo que es reciclable y lo que no lo es, pues hagámoslo. ¿Qué nos cuesta a nosotros tener una bolsa aparte donde podamos meter el cartón, el papel, ¿sí? Todos estos aquellos componentes que pueden tener o pueden ser reutilizados, pues hagámoslo. Este es un mensaje que queremos para que todos tengamos responsabilidad social y conciencia colectiva. Bueno, parceros, algo muy importante es que él tiene un grupo que se llama Acción y Lucha. Les voy a dejar las redes sociales acá y ahí estamos tratando temas muy importantes como es el reciclaje, como restauración de fauna, de flora. Hemos hecho limpiezas en algunos ríos. Entonces es un tema muy interesante porque es que esto del reciclaje, tras de que es un buen negocio, también es algo que ayuda a muchísimas cosas, incluso todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y todo esto es muy importante y muy interesante. Tienen que estudiar un poco acerca, no se queden solo con lo que le estamos diciendo, sino investiguen también, porque es que ve, aquí hay billete y yo sé que a muchos de ustedes les gusta el billete. ¿Qué más forma de hacerlo o qué mejor forma de hacerlo ayudando un poco al planeta? Entonces mi recomendación para ustedes es reciclen, parceros. Vean, hasta los niños ayudan aquí al tema del reciclaje. No pude grabarlo ahorita él cuando estaba con unas lonas. Véalas. En el cual imagino que llevará su reciclaje. Qué curioso esto, ¿no? Que niños en extrema pobreza sí pueden contribuir con el medio ambiente, mientras que niños que tienen mucho dinero no lo hacen. Bueno, nos encontramos aquí con el señor Yesid. Él es una persona que se dedica a la actividad de reciclaje y él nos va a comentar por qué es fundamental la separación de los residuos sólidos. Buenas tardes. Lo que pasa es que la cuestión es para repartir el reciclaje, para nosotros poder recoger, para que no se perjudiquen el ser humano. Entonces esa es la misión, de pronto repartir las bolsas y escoger lo que es reciclaje aparte, por ejemplo como cartón, plástico, tarro, todo eso. Entonces eso es lo que trata de tener todo organizado. Ahí vemos por qué es importante separar los residuos sólidos en la casa, porque llega personas como Yesid que hacen esta noble labor y pues se les facilita el trabajo de tener la bolsa claramente cuál es la que tiene los residuos que son reciclables, como el cartón, los tarros plásticos. ¿Qué otros elementos en las casas se pueden, digamos, determinar que son reciclables? De pronto si tiene pues chatarra, tarros, plástico, de pronto algo de ternil también nos sirve, que eso nosotros lo podemos vender y es una ayuda para nosotros mismos de aquí, nosotros que nos vivimos del día a día. Ya sabemos, desde estas pequeñas acciones podemos contribuir con el medio ambiente. ¿Para qué? Para que nuestro planeta no siga sufriendo. Vean todo lo que se mueve acá. Además estamos ubicados en este momento en el barrio industrial en Villavicencio, que entre comillas es un barrio un poco peligroso, entre comillas, pero aquí también se mueve todo el sector de lo que es el reciclaje. Aquí se ven muchas empresas y esta que estamos acá es una muy grande. Cada ratito traen turbos y llegan y pesan diferentes materiales allá reutilizables, como el plástico, el carbón, el cartón.
Y allá se ve la báscula en la cual, debido al peso, así mismo se le paga. Póngale cuidado donde andamos, vea, por acá arriba de la mula, arriba del viaje de cartón. Que la verdad está un poquito alto. Ahí ya está mi parcero allá, vea. Que vamos a poner la carpa. ¿Y cómo ven este tema? Interesante todo el tema del reciclaje, todo el empleo que genera en la sociedad, todas las familias que puede llegar a alimentar este negocio. Obvio, para que muestre qué es lo que hace usted acá. ¿Cómo es su nombre? Luis David Romero. Estamos abajo con el parcero Luis. Cuéntenos, Luis, ¿hace cuánto trabaja usted aquí? Hace 2 años. 2 años. ¿Qué tal el camello? ¿Muy duro? Duro pero bien. Bien, bien. Y Toca hacer algo por la población. claro, claro. Contribuir desde lo que uno pueda con la sociedad. Claro. ¿Cuál es el material reciclable que más entra aquí en la bodega? Lo que es el PET, la botella gaseosa, el cartón, la chatarra, el plástico. ¿Y más o menos cuántas mulas cargan a la semana? 4 mulas. 4 mulas cargan bastante. Más o menos cada mula va como a 25 toneladas. No, esta va de 25, pero hay unas que van de 30, 33, 32. Cargan bastante. Imagínense la cantidad de material reciclable que sacan a la semana. 4 mulas, eso es bastante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si contribuimos nosotros con este modelo que es el reciclaje, podemos ayudar bastante a que el medio ambiente y que nuestro planeta no tenga tantas afectaciones. Bueno, parcero, lo felicito, papá, porque esto de estar moviendo carpas y amarrando, eso es un trabajo muy mamón. Yo lo he vivido y eso no, la verdad es que eso es un camello que uno dice, no, papi, ¿cómo gente se lo puede aguantar todos los días, varias veces al día? Bueno, y les quiero mostrar algo que me voló la cabeza, porque pues yo soy acá de la ciudad de Villavicencio, ¿no? Pero jamás me imaginé que aquí donde vinimos a cargar hoy tuviera un seguidor. Él es un seguidor de la página. Es el hijo, digamos, de los encargados o los dueños de la tienda de la esquina. Vive en este mundo y vean lo sorprendente que es el internet, puede llegar hasta cualquier rincón del mundo. El parcero se llama Andrés y vea, mire. Vive, a él no le pagan nada, él es el hijo, ya les comenté, pero le gusta estar metido en este mundo. Vea cómo se la pasa ayudando ahí el parcero allá arriba. Eso es pasión. Ahí está bien. Lo que le gusta hacer a uno lo hace sin ningún beneficio, sin ningún lucro. Saludos para la cámara. Sí, es lo que les digo, vea, ahí ayudando. Sin ninguna valor, sin ningún cambio o sin ningún lucro. Solo porque le gusta este tema de las mulas. ¿Ya templaron? Pero entonces, ¿hace cuánto nos sigue o qué? Hace 2 años. Ah, bueno, ¿y si le ha gustado el canal, el contenido y todo? Bueno, ¿y usted por qué le ayuda al man? ¿Le gusta toda la vuelta del transporte o qué? ¿Y le gustaría irse a manejar una o qué? Claro. Sí, ese es el sueño entonces. Ponerse a manejar una mulita cuando ya está grande. Obvio, ¿y qué? ¿Sus papás que son los dueños de la tiendita o qué? ¿Y ellos lo apoyan? Eso, claro, para que venga a cargar los viajes ahí. Oye, ¿qué? ¿Y la moto qué? ¿Ya la entregó? Ah, andaba en una moto severa ahorita por acá dando vueltas. Bueno, parcero. Bueno, póngale cuidado una cosa. Ya cargaron allá la blanquita. Ya nos toca a nosotros. Pero vea. ¿Ah? Traemos un viaje de agua. Él es mi perro, el conductor de la mula. Entonces ya nosotros nos podemos ir. Yo voy a ir a hacer una vueltica, pero ya cuando esté cargada vuelvo. Entonces, ya nos vemos. Véalos, ahí van. Listos con el viaje de cartón, papá.